Buenos días, jóvenes de bachillerato. Vamos a continuar con los temas de física. En esta oportunidad les voy a resolver problemas de aceleración. Vamos a aplicar esas 4 ecuaciones en la resolución de algunos modelos que nos van a permitir entender cómo se aplican, cómo se utilizan. Les voy a enseñar algunas estrategias de cómo utilizar las ecuaciones para poder resolver problemas de aceleración. Voy a agregar una última ecuación que no la puse cuando deduje las ecuaciones, pero que nos va a servir también en algún momento determinado. Se me olvidó mencionarlo, pero en movimiento acelerado son las principales ecuaciones, pero aparecen por ahí algunas preguntas a veces que nos confunden y necesitamos un poquito más de información. Hay una ecuación que nos dice que si en el caso de movimiento uniformemente acelerado, es decir, con aceleración constante, el cambio de la velocidad pues es un cambio proporcional, es un cambio una tasa constante, es decir, va cambiando, por ejemplo, a 3 metros por segundo cada segundo, o a 5 metros por segundo cada segundo, etc. Entonces, la velocidad media se calcula, en ese caso, como la velocidad inicial más la velocidad final, dividida entre 2. Si en este tipo de movimiento, cuando tenemos aceleración constante, nos preguntan cuál es la velocidad media del objeto, pues podemos utilizar esa quinta ecuación, la cual nos dice que sumamos la velocidad inicial más la velocidad final y la dividimos entre 2. No vamos a dar detalles de por qué esa ecuación es aplicable, sencillamente la vamos a dejar por ahí, te la dejo ahí para que tú puedas investigar cuál es la razón de por qué esa ecuación funciona cuando la aceleración es constante. Bien, vamos a resolver el primer problema de movimiento uniformemente acelerado. El problema dice así: ¿cuánto le toma a un automóvil recorrer 30 metros si acelera partiendo del reposo a una tasa de 2 metros por segundo cuadrado? Bien, la estrategia que te voy a plantear aquí para resolver estos problemas es lo siguiente. Primero, vamos a considerar positivo, digamos, el movimiento del automóvil, por ejemplo, hacia la derecha. Supongamos que el movimiento es hacia allá. El automóvil se mueve en línea recta hacia la derecha. Vamos a tomar como referencia siempre que se mueve hacia allá, hacia la derecha, es positivo. Para nosotros todos los movimientos van a ser hacia la derecha, positivo. De esa manera podemos confundirnos menos. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a escribir datos, siempre vamos a escribir datos. Los datos que vamos a ubicar son los datos que tenemos en esta fórmula. Voy a escribir todos los datos. Ese es un paso importante. Escribo todos los datos. Voy a escribir velocidad inicial igual, velocidad final igual, aceleración igual, desplazamiento igual y el tiempo. Son esas variables las que utilizamos en las ecuaciones de cinemática. El desplazamiento lo podemos descomponer como posición final menos posición inicial. Si acaso nos pregunta la posición, tenemos que descomponer el desplazamiento en las dos posiciones, la posición final y la posición inicial. Pero eso lo hacemos si nos preguntan la posición. En este caso vamos a utilizar el desplazamiento. Bien, teniendo las magnitudes físicas que vamos a utilizar, quiero comentarte lo siguiente. De estas magnitudes, la única que no es vector es el tiempo. Tanto la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el desplazamiento son vectores. Por lo tanto, se le pone signo a la magnitud cuando lo escribimos acá, dependiendo si va en el sentido positivo o en sentido negativo. Sobre el tiempo siempre se escribe positivo. Eso es un dato bien importante. Repito, las magnitudes velocidad inicial, velocidad final, aceleración y desplazamiento son vectores. Entonces vamos a analizarlos como vectores. A esos vectores le asignamos su magnitud y le asignamos un sentido. La dirección no la ocupamos porque la dirección es una línea recta. El objeto o los cuerpos suponemos que se mueven en línea recta. Entonces todos los vectores van alineados y no necesitamos dar una dirección porque ya es la línea recta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a resolver el problema. Veamos. ¿Qué datos nos da el problema? Leemos, ¿cuánto le toma a un automóvil recorrer? Aquí hay una pregunta, ¿cuánto le toma? ¿Qué es eso? Pues cuánto le toma es un tiempo. Esa es la pregunta, ¿cuánto tiempo? Le pongo un signo de interrogación. ¿Cuánto le toma a un automóvil recorrer 30 metros? Esto se llama desplazamiento, es lo que se ha desplazado, son 30 metros lo que se ha desplazado. Como consideramos que el automóvil va hacia el lado positivo, el desplazamiento es positivo. Entonces nuestro desplazamiento va a ser 30 metros positivo. Más 30 metros. No le voy a poner más. Cuando sea menos le voy a escribir menos, pero cuando sea más no le voy a poner signo. 30 metros.
Si acelera partiendo del reposo significa que su velocidad inicial era 0 metros por segundo. ¿Sí? Su velocidad inicial 0 porque parte del reposo a una tasa de 2 metros por segundo cuadrado. Estas son unidades de aceleración. ¿Sí? Estas son unidades de aceleración, por lo tanto, cuando nos dice una tasa de 2 metros por segundo cuadrado, significa que nos están dando la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo cuadrado positivo. ¿Por qué positivo? Porque es una tasa de aceleración que va a aumentar la velocidad. Parte el reposo y comienza a aumentar la velocidad. Por lo tanto, la consideramos positiva. Aumenta la velocidad hacia el lado positivo. Entonces la aceleración va en el sentido de la velocidad. Por lo tanto, es positivo. Y la velocidad final no apareció en ningún lado, así que le voy a poner un signo de interrogación. Estos dos valores nos van a servir para definir nuestra ecuación. Fíjate en lo siguiente, lo que vamos a hacer. En las ecuaciones que tenemos ahí, vamos a buscar una ecuación que tenga tiempo porque es nuestra incógnita. El tiempo es la incógnita. Buscamos una ecuación que tenga tiempo y que no tenga velocidad final, porque la velocidad final no la conocemos. Y si buscamos una ecuación que tenga velocidad final y tenga tiempo, tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Entonces, repito otra vez, buscamos de las ecuaciones una ecuación que tenga tiempo, pero que no tenga velocidad final. Bien, vamos a buscar las ecuaciones que tienen tiempo. Veamos, la primera ecuación tiene tiempo, la segunda ecuación tiene tiempo, la tercera tiene tiempo, aquí tiene tiempo, y la cuarta no tiene tiempo. Son esas tres ecuaciones que tienen tiempo. Vamos a ver de esas tres ecuaciones cuál tiene velocidad final. ¿Cuál de ellas tiene velocidad final? Y esa no la vamos a utilizar. La primera tiene velocidad final, esta no nos sirve. La segunda tiene velocidad final, no nos sirve. La tercera no tiene velocidad final. Y esa es la ecuación que andamos buscando. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación va a ser desplazamiento es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ya tenemos la ecuación seleccionada. Lo siguiente que vamos a hacer es, el siguiente paso, bien importante, es identificar si algunas magnitudes de esas que están aquí valen 0. ¿Sí? De acuerdo a los datos que tenemos. Vemos acá, velocidad inicial vale 0. Si la velocidad inicial vale 0, 0 por cualquier tiempo, pues nos da 0. Este término vale 0. ¿Hay otro valor que vale 0? No, solamente la velocidad inicial. La ecuación se puede simplificar para este caso, para este problema que la velocidad vale 0, para otros problemas, pues veremos, ¿sí? Pero en este caso tenemos que la velocidad vale 0, la velocidad inicial vale 0, por lo tanto se elimina este término y nos queda desplazamiento es igual un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Se redujo la ecuación. Siguiente paso. Aquí hay dos alternativas para resolver. Una es sustituir los valores, por ejemplo, ubicamos 30 metros acá y ubicamos en lugar de la aceleración ponemos 2 y resolvemos los datos que están ahí y despejamos tiempo. Ese es un camino. Yo sugiero que ese camino no se aplique porque a pesar de que llegas a la respuesta, no practicas correctamente la física, que en la física conviene hacer despeje de variables. Y ese es un tema que ya hemos practicado. El despeje de variables es una temática fundamental para la física y aquí la vamos a aplicar. Así que te sugiero que no sustituyas, sino que primero despejemos y sustituyamos al final. Repito, hay dos maneras. Sustituir y luego despejar. Segunda forma, despejar y luego sustituir. ¿Cuál es la manera que voy a utilizar? Despejar primero y luego sustituir. Así que vamos a despejar nuestra incógnita. T, aquí está T. Veamos, aquí tenemos esta ecuación. Aquí tenemos un medio de A por T cuadrado. El 2 está como denominador, lo voy a pasar a multiplicar con delta X. Y va a desaparecer ese número. 2 pasa a multiplicar acá. Diríamos 2 por delta X, que es el desplazamiento, es igual a aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, siguiente paso, la aceleración está multiplicando con el tiempo al cuadrado, pasamos a aceleración a dividir. 2 desplazamiento sobre aceleración es igual tiempo al cuadrado. Siguiente paso, pues tenemos tiempo al cuadrado. Para quitar este cuadrado, escribimos raíz cuadrada del otro miembro. No es que le sacamos raíz cuadrada,
sino que lo que hacemos es aplicar esa propiedad de noveno grado que nos decía que para eliminar este cuadrado lo que hacemos es escribir raíz cuadrada de lo que se encuentra en el otro miembro. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 veces delta x sobre aceleración es igual al tiempo. Pero cuando hacemos eso le escribimos las dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa. Ese es el procedimiento de despeje. Cuando quitamos el cuadrado, pues sacamos raíz y escribimos más menos. Pero en este caso que estamos hablando del tiempo, el tiempo es positivo, por lo tanto solamente vamos a considerar la raíz positiva de este valor. Bien, tenemos acá que el tiempo va a ser igual, raíz cuadrada de, voy a escribirlo así, 2 delta x sobre aceleración. Solo he invertido la expresión. Sustituyendo datos, hoy que ya tenemos despejada la t, hoy sí vamos a sustituir. Decimos raíz cuadrada de 2 veces. ¿Cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento son 30 metros por 30 metros dividido entre la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo cuadrado positivo. 2 metros por segundo cuadrado. Así que el tiempo es igual raíz cuadrada positiva de 2 por 30, 60. Bueno, aquí en lugar de multiplicar 2 por 30, podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar 2 con 2. 2 entre 2, 1. Y nos queda 30 nada más. 30 dentro de la raíz, 30. Y las unidades, metros sobre segundo cuadrado. Observa esta operación. Aquí estamos dividiendo metros entre metros sobre segundo cuadrado. Es esto, metros dividido entre metros sobre segundo cuadrado. Este metro que está arriba, bueno, la fracción principal es esta. ¿Sí? Este metro que está arriba le podemos agregar un unito abajo. Nos quedaría así, metro sobre 1. Y multiplicamos extremos por extremos y medio por medio. Nos quedaría metro por segundo cuadrado en el numerador y 1 por metro en el denominador, metro. Se elimina metro con metro porque metro entre metro es igual a 1 y nos queda solamente segundo cuadrado. Así que dentro de la raíz escribimos segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Si utilizamos la calculadora, veamos, aquí tengo la calculadora, decimos raíz de 30. Raíz de 30 nos da igual a 5.48 aproximadamente. 5.48 segundos cuadrados, pues sale como segundos. Segundos. Y ahí tenemos nuestro valor. Este es un valor aproximado. Si quieres utilizar el valor exacto, es esto. Este es el valor exacto. Raíz de 30 segundos, porque segundos puede salir de la raíz, pero 30 no. Y la respuesta aproximada, 5.48 segundos. Estos son segundos. Y aquí tenemos la respuesta. Segundos se representa con una S. Aquí se puede confundir con 5, pero segundos es una S. Así se representa segundos. Es la unidad de tiempo en el sistema internacional. Bien, ya tenemos resuelto el primer ejemplo. Yo te sugiero que analices despacio cada ejercicio para que lo podamos comprender correctamente. Vamos a hacer un segundo ejemplo. El ejemplo número 2 dice así. Una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo en un tiempo de 6 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración y cuán lejos viajó? Hay dos valores que nos están preguntando. La aceleración y cuán lejos viajó, que significa el desplazamiento. Bien, vamos a poner los datos. Para el análisis hacemos esto, datos. Siempre suponemos que la lancha se mueve, veamos, se mueve hacia la derecha, hacia el lado positivo, hacia ahí va viajando. Entonces los datos que ponemos, siempre ponemos los mismos datos. Velocidad inicial es igual, velocidad final es igual, tenemos aceleración igual, desplazamiento igual y el tiempo. El orden en que se coloquen no importa. Lo importante es que estén las 5 magnitudes escritas. Ahora que ya las tenemos escritas, las vamos a ir a buscar. Veamos cuáles tenemos de todas esas 5. Ese es el proceso que te estoy enseñando. Vamos a ver el problema. Una lancha de motor parte del reposo. Aquí dice que parte del reposo. Eso significa velocidad inicial, 0. 0 metros por segundo.
y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Está hablando de velocidad. Eso sería velocidad final, 15 metros por segundo. En un tiempo de 6 segundos. Un tiempo de 6 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Pregunta la aceleración. ¿Y cuán lejos viajó? Aquí está el desplazamiento. ¿Sí? Observamos que nos dan esos tres datos y estos datos son los desconocidos. Así que podemos decir, bueno, nos están preguntando cuán lejos viajó. Ese es el desplazamiento. Y entendiendo los datos, vamos a ver. Primero encontremos la aceleración. Vamos con la aceleración. Para encontrar la aceleración, vamos a buscar una ecuación, una de estas ecuaciones que tenemos acá, que no tenga desplazamiento. Puede tener velocidad inicial, velocidad final y tiempo, pero no debe tener desplazamiento, ¿sí? Porque la incógnita va a ser aceleración. Busquemos primero las ecuaciones que tengan aceleración. La ecuación número 1 tiene aceleración. La número 2 no tiene aceleración. La número 3 tiene aceleración. La número 4 tiene aceleración. Tenemos esas tres ecuaciones que tienen aceleración, pero no debe tener desplazamiento. ¿Sí? Esa es la idea, no tiene que tener desplazamiento. Veamos. La primera no tiene desplazamiento. Esta cumple. La segunda tiene desplazamiento. Y la tercera tiene desplazamiento. Así que estas dos no cumplen, sino que solamente cumple la primera. A veces hay dos ecuaciones que pueden cumplir o pueden cumplir tres ecuaciones y hay que elegir una de ellas. Pero en este caso solamente la primera ecuación cumple para encontrar la aceleración. Entonces nuestra ecuación es, la ecuación sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Siguiente paso que hacemos. Ya cuando tenemos la ecuación, vamos a identificar si alguna magnitud de esta que está acá vale 0. Observamos que la velocidad inicial vale 0. Así que nuevamente, en este caso donde aparece la velocidad inicial, aquí le ponemos que esto vale 0. ¿Otro valor? No, no hay otro valor. Entonces la ecuación se simplifica, así, velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Ya teniendo simplificada la ecuación, siguiente paso es despejar la variable que andamos buscando. En este caso es la aceleración. Despejamos aceleración. Como el tiempo está multiplicando con aceleración, tiempo pasa a dividir. Velocidad final sobre tiempo es igual a la aceleración. Ya despejamos aceleración. Siguiente paso, sustituir. ¿Sí? Aceleración es igual velocidad final entre tiempo. Velocidad final entre tiempo. Aceleración va a ser igual, la velocidad final es 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, sobre el tiempo que es, veamos, 6 segundos. 6 segundos. La aceleración va a ser igual 15 entre 6. Ahí nos vamos a la calculadora. 15 entre 6. Eso nos da 2.5. 2.5 y las unidades, aquí tenemos metros sobre segundo. Veamos, aquí tenemos una fracción entre una cantidad entera, metros sobre segundo dividido entre segundos. Observa, esto está en el numerador y esto está en el denominador. Para dividir estas fracciones vamos a agregar un 1 como denominador, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Metro por 1 nos da metro y segundo por segundo, segundo cuadrado. Observa, aquí nos quedó la unidad, metro sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de aceleración. Dimensionalmente es correcta esta expresión. Así que estamos bien. Esta sería la respuesta. Esa sería la aceleración que nos están pidiendo. Bien, ese valor que dio, por cierto, es un número exacto. 2.5 metros sobre segundo cuadrado es un valor exacto. Y ese valor lo podemos colocar aquí. Lo podemos utilizar. Podríamos borrar este signo y podríamos poner 2.5 metros por segundo cuadrado y podemos utilizar ese dato extra para encontrar el desplazamiento. Así que lo voy a dejar indicado ahí. Voy a borrar todo esto. Vamos a escribir el procedimiento de la segunda pregunta. Para la segunda pregunta utilizamos los mismos datos y podemos agregar el que ya encontramos. En este caso es 2.5 metros por segundo cuadrado. Vamos a buscar en esta situación, en esta segunda condición, vamos a buscar el desplazamiento. Entonces vamos a elegir una ecuación que tenga desplazamiento y que no tenga qué cosa. Bueno, ahí conocemos todos los demás datos. Ya tenemos la aceleración, así que podemos utilizar cualquier ecuación que tenga desplazamiento. Veamos, la primera ecuación no tiene desplazamiento, la segunda sí tiene,
la tercera tiene desplazamiento y la cuarta tiene desplazamiento. Entonces, cualquiera de las tres podemos utilizar, menos la primera, esta no, ¿verdad? Estas tres sí podemos utilizar cualquiera. Bueno, ¿cuál conviene? Bien, las tres están bastante sencillas. La última tal vez no, porque aquí no aparece despejado el desplazamiento. Entonces, tal vez aquí hacemos un proceso de despeje, pero estas dos, fíjate que están despejadas. Podemos utilizar la número 2 o la número 3. Vamos a utilizar la número 2. Veamos qué pasa si utilizamos la 2. Ecuación. La ecuación sería delta x es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicada por el tiempo. Desplazamiento que ya está despejado. Como ya está despejado, entonces sustituimos. Hay que sustituir. Decimos 1/2 de la velocidad inicial. Bueno, pero la velocidad inicial valía 0. En este caso se nos olvidó que la ecuación podemos simplificarla. Vamos a ver. Delta x es igual. Esta velocidad inicial vale 0. Esto que está acá. Esto vale 0. Entonces nos quedaría la ecuación 1/2 multiplicado por la velocidad final multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esto se acorta porque esto vale 0. 0 más velocidad final, solamente nos queda velocidad final. Multiplicada por 1/2 multiplicada por el tiempo. Desplazamiento va a ser, por lo tanto, 1/2. O sí, sustituimos. Velocidad final es 15 metros por segundo. Por 15 metros por segundo. Por el tiempo, 6 segundos. 6 segundos. El desplazamiento va a ser igual. Vemos acá, este 6 lo podemos simplificar con 2. Mitad 1 y mitad 3. Y nos queda 3 por 15. Y 3 por 15, eso es 45. Las unidades, fíjate acá. Las unidades, aquí tenemos segundo como denominador y aquí tenemos segundo como numerador. Este segundo se puede eliminar con este segundo. Entonces nos queda nada más metros como unidad de desplazamiento. Y aquí tenemos que el desplazamiento es 45 metros. Y ahí estaría solucionado el problema. Quiero hacer nada más para que veamos que da el mismo resultado si utilizamos la segunda ecuación. Veamos si utilizamos la segunda ecuación. Veamos si cabe acá. La segunda ecuación es delta x es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso vamos a simplificar este término porque la velocidad inicial es 0. Aquí vale 0. Entonces nos queda que el desplazamiento es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjate que tenemos una expresión diferente a la que tenemos acá. Son expresiones diferentes, pero tiene que dar lo mismo. El mismo valor, este 45 metros. Sustituyendo datos, desplazamiento es igual a 1/2 por el valor de la aceleración, 2.5 metros por segundo cuadrado. 2.5 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 6 segundos. Desplazamiento es igual, aquí tenemos, el 2 se puede simplificar con el 6. Perdón, aquí tenemos tiempo al cuadrado, aquí se nos olvidó. Esto no se puede realizar porque tenemos tiempo al cuadrado. Ya estaba cometiendo un error. Y tenemos 6. Entonces tenemos que desarrollar esta potencia primero. Decimos 1/2 por 2.5 metros sobre segundo cuadrado por 6 segundos al cuadrado sería 6 por 6, 36. 36 segundos cuadrados. Segundos cuadrados se va a eliminar con segundos cuadrados y nos queda 36 entre 2, eso sería igual a 18. 36 entre 2 por 2.5. O si no, nos vamos a la calculadora. 1/2 sería 0.5. 0.5 multiplicado por 2.5 multiplicado por 36. Y eso nos da 45. 45 metros, porque solo metros quedó. ¿Sí? Lo mismo, digo, ¿sí? Lo mismo. Con la ecuación número 2 y con la ecuación número 3. No te vayas a confundir que hay que hacer las dos cosas. Lo hice para que observemos que utilizando una ecuación o utilizando la otra ecuación, vamos a llegar a la misma respuesta. ¿De acuerdo? Así que aquí termina este ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo número 3. Bien, continuamos con el ejemplo número 3. El ejemplo 3 dice así. Un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones con una velocidad inicial de 90 metros por segundo y se detiene por completo en una distancia de 100 metros. Encuentre la aceleración y el tiempo necesario para detenerlo. Y ahí está el problema. El problema, pues para analizarlo, para desglosarlo en partes,
Pues vamos a seguir el procedimiento que hemos dicho. Vamos a escribir datos. Eso siempre, ponemos datos. Por ahí empezamos. Velocidad inicial, velocidad final. Tenemos aceleración, desplazamiento y tenemos el tiempo. Y tenemos los 5 datos. Teniendo esos 5 datos, hay que irlo a buscar. Pero antes de escribir los datos, definimos nuestro sistema de referencia. Vamos a suponer que en el portaaviones el avión aterriza de esta forma, hacia la derecha, hacia el lado, hacia el sentido positivo, ¿sí? Entonces la velocidad va hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a permitir pues ubicarle correctamente los signos. Bien, hoy vamos a colocar los datos identificándolos en el problema. Dice, un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones, hasta ahí no dice mayor cosa, con una velocidad, aquí está, con una velocidad inicial de 90 metros por segundo. Esa es una velocidad inicial, 90 metros por segundo. Positivo, ¿por qué? Porque hemos dicho que aterriza así, hacia el sentido positivo, más 90 metros por segundo. Y se detiene por completo en una distancia de 100 metros. Aquí hay 2 datos. Dice, se detiene. Si se detiene, significa que la velocidad final vale 0 metros por segundo. En una distancia de 100 metros, ¿qué es eso? Distancia de 100 metros. Es el desplazamiento que ha tenido el avión. Entonces, esos son 100 metros positivos porque aterrizó y se desplazó hacia el sentido positivo. 100 metros, más 100 metros. Vienen las 2 preguntas. Encuentre la aceleración. Encontremos la aceleración. No conocemos la aceleración, este valor, y el tiempo necesario para detenerlo. No conocemos el tiempo. Tenemos esas 2 incógnitas. Entonces nos vamos a la ecuación. Elegimos la ecuación. Bien, para definir la ecuación que vamos a utilizar, necesitamos pues definir quién vamos a encontrar primero. Vamos a encontrar la aceleración. Vamos a encontrar la aceleración primero, ¿sí? Podemos encontrar el tiempo primero, pero vamos a buscar la aceleración. Veamos, si encontramos la aceleración, tenemos que buscar una ecuación que tenga aceleración. Bien, veamos la que tiene aceleración. La número 1 tiene aceleración. Aquí tiene aceleración. La 2 no tiene aceleración. La 3 tiene aceleración. Y la 4 tiene aceleración. Son 3 las que tienen aceleración. Pero eliminamos aquellas que tienen tiempo, porque el tiempo es una incógnita. Veamos, la primera tiene tiempo, entonces esta no va. La tercera tiene tiempo, por lo tanto esta no va. Nos quedamos con la cuarta que no tiene tiempo. Nuestra ecuación es velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. ¿De acuerdo? Bien, algo que no he mencionado, creo que no lo mencioné, las ecuaciones las vamos a tomar con su signo, tal como está. No le vamos a cambiar signo. No le vamos a poner signo más ni menos acá. Los signos que tienen las ecuaciones las vamos a respetar. A quien le vamos a poner signos son a los valores que nos dan en el problema, a las cantidades, las magnitudes. A eso le vamos a asignar signos de acuerdo si el vector va en el sentido positivo o si va en el sentido negativo. Pero a la ecuación no. La ecuación se conserva con su signo. Eso lo vamos a manejar en todos los problemas que vamos a hacer, incluyendo movimiento caída libre. Bien, tenemos la ecuación. Identifiquemos si alguna magnitud de esas vale 0. Veamos, aquí tenemos 0, la velocidad final. Entonces podemos simplificar velocidad final acá, 0. Y nos queda la ecuación, ya no hay otro valor, nos queda 0 es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Este desplazamiento, este delta x, es una sola magnitud, por lo tanto hay que manejarla como una sola magnitud. No vamos a separar el triángulo de la x, se manejan juntas. Lo vamos a separar cuando dividamos en posición, pero así lo manejamos. Así que no te confundas, ese delta x representa desplazamiento. A veces lo representan con una S, a veces lo representan con una D, pero nosotros lo vamos a representar con delta x. Así lo vamos a manejar como se maneja en la fórmula. Bien, tenemos aquí que la velocidad final vale 0 y vamos a despejar aceleración, ¿de acuerdo? Pasamos velocidad inicial al cuadrado al otro miembro como menos velocidad inicial al cuadrado es igual, pasó con signo negativo, 2 veces aceleración por desplazamiento. Queremos despejar aceleración,
Observa que 2 y delta x están multiplicando con aceleración, así que tomamos los dos valores y los pasamos a dividir con velocidad inicial, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre, tomamos 2 y delta x y lo escribimos abajo. 2 delta x es igual a aceleración. Y ya tenemos despejada la aceleración. Entonces tenemos que la aceleración, copiémosla, invirtamos el orden de los miembros. Primero escribimos aceleración, luego esta cantidad, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces desplazamiento. Y hoy sí vamos a sustituir datos. Aceleración va a ser igual, veamos, menos velocidad inicial. Tenemos menos el valor de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Positivo, 90 metros por segundo. 90 metros sobre segundo elevado al cuadrado, porque aquí está el cuadrado, dividido entre 2 veces el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 100 metros. 100 metros. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual. Menos 90 al cuadrado. Eso da 8100. Puedes hacer en la calculadora. 90 por 90 da 8100. 8100 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. 2 por 100, 200 metros. Aceleración va a ser igual. Aquí simplificamos. Este 0 se simplifica con este 0 con este, nos queda 81 sobre 2. Menos entre más, eso da menos. 81 entre 2, 40.5. Sin calculadora salió la división. Solo recordando que podemos simplificar esos ceros. Las unidades, metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre metro. Bueno, hagamos esa operación. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido, ¿sí?, dividido entre metro. Lo que vamos a hacer acá es agregar un 1 a la cantidad de abajo y multiplicamos extremos por extremos, medios por medio. Nos queda metro cuadrado por 1, metro cuadrado. Metro por segundo cuadrado, metro por segundo cuadrado. Seguimos. Aquí vemos que este metro cuadrado se puede eliminar con un metro de abajo y nos queda metro sobre segundo cuadrado. Y nos queda metro sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta. Observa que la unidad que resultó es dimensionalmente correcta. Unidad de longitud entre unidad de tiempo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Y hay que observar que dio negativo. ¿Sí? La magnitud de la aceleración tiene que ser negativa porque si la velocidad era de 90 metros por segundo, entonces para que se detenga tiene que ir perdiendo una velocidad de 40.5 metros por segundo cada segundo, ¿sí?, hasta detenerse. Entonces ya tenemos nuestra aceleración. Ese valor, así con el signo, se puede colocar acá. Vamos a colocarlo acá. Menos 40.5 metros por segundo cuadrado. Lo vamos a ubicar ahí para que nos sirva como dato extra para encontrar el tiempo, ¿sí? Tenemos esa aceleración. Ya tenemos la respuesta. Esta es la respuesta que andamos buscando cuando dice encuentra la aceleración. Voy a borrar esto para encontrar el tiempo. Bien. Vamos a ver. Para encontrar el tiempo, ya no vamos a encontrar aceleración, sino que el tiempo, aquí lo estoy señalando. Entonces, conocemos todos los datos, solo el tiempo es la incógnita. Buscamos una ecuación que tenga tiempo y que, bueno, conocemos todos los datos, así que cualquier ecuación puede funcionar. La ecuación 1 tiene tiempo, la ecuación 2 tiene tiempo, la ecuación 3 tiene tiempo y la ecuación 4 no tiene tiempo. Sugerencia acá. Vamos a encontrar el tiempo. Si ocupamos la tercera ecuación para despejar el tiempo acá, nos va a quedar una ecuación cuadrática. No vamos a ir por ese camino. Se puede hacer, pero no conviene. Así que vamos a descartar esta ecuación en esta ocasión, porque nos vamos a encontrar con un problema serio de resolver, más que todo en la parte algebraica. Porque los datos pues se resulta un poquito más complicadito manipularlo. Sugiero la ecuación 1 y la ecuación 2. Como la ecuación 2 tiene fracciones un poco raras, la ecuación 1 está más sencilla. Elijamos la ecuación 1. Entonces vamos a poner que la ecuación va a ser la 1. Ecuación que elegimos
es velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya teniendo la ecuación, verificamos si hay alguna magnitud que tenga 0, que valga 0. En este caso, velocidad final. Entonces aquí aparece velocidad final, esto vale 0. Se nos simplifica la ecuación. 0 es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hoy si despejamos el tiempo. Velocidad inicial pasa al otro miembro con signo negativo, menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Y la aceleración pasa a dividir, porque está multiplicando, menos velocidad inicial sobre aceleración es igual al tiempo. Bien, tenemos que tiempo es igual menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración. El tiempo va a ser igual, sustituyendo datos, ponemos menos y voy a escribir dentro del paréntesis lo que vale la velocidad inicial. La velocidad inicial vale 90 metros por segundo. 90 metros por segundo dividido entre lo que vale la aceleración. La aceleración es negativa, fíjate, menos 40.5 metros por segundo cuadrado. Menos 40.5 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo va a ser igual. Este paréntesis solamente lo ubicamos porque había un signo negativo atrás. Si este valor fuera negativo, diríamos menos por menos, y nos daría más. Pero como aquí tenemos positivo, sería menos por más. Eso da menos 90 metros por segundo, dividido entre menos 40.5 metros por segundo cuadrado. Así que tenemos un tiempo, aquí tenemos, vamos a hacerlo a este lado, el tiempo va a ser igual, menos entre menos da más. 90 entre 40.5. Vamos a la calculadora. 90 entre 40.5. Eso da un valor de 2.22. 2.22. ¿Qué unidades? Aquí tenemos metros sobre segundo dividido entre metros sobre segundo cuadrado. Esas unidades serían metros sobre segundo dividido entre metros sobre segundo cuadrado. Extremos por extremos y medios por medios. Metro por segundo cuadrado, metro segundo cuadrado. Metro por segundo, metro por segundo. Metros se van con metros, metro entre metro elimina, y un segundo se elimina con este segundo. Nos queda un segundo como numerador. Así que aquí tenemos la unidad, segundo, y este es el tiempo. Ya está resuelto el problema. Bien, no hay nada más que decir sobre el problema. Vamos a resolver un último ejemplo. Continuamos con el ejemplo número 4. El ejemplo 4 dice así: un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos y recorre 400 metros hasta detenerse. Calcular, literal A, qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos, y literal B, qué desaceleración produjeron los frenos. Bien, antes de cualquier cosa nos vamos a escribir los datos. Esto es algo que a veces preguntan, ¿y por dónde empezamos? No hay algo que hacer. Bueno, por lo menos escribimos primero los datos. Eso es una cuestión básica que nos permite ubicarnos en el problema. Entonces decimos, velocidad inicial igual, velocidad final igual, aceleración igual, desplazamiento igual y el tiempo igual. Ahí tenemos las 5 magnitudes que incluyen las ecuaciones. Entonces vamos a buscar esas magnitudes definiendo, por supuesto, siempre nuestro sistema de referencia, que va a ser hacia la derecha positivo, y vamos a imaginar que el objeto se mueve hacia la derecha. Entonces, veamos, el problema dice, un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos. Entonces, nos da el tiempo que se aplican los frenos, que son 25 segundos. Entonces, se está frenando durante 25 segundos y recorre 400 metros. Esos 400 metros, desde que se aplican los frenos hasta que se detiene, eso es, 400 metros es el desplazamiento. Y observemos que es positivo, el desplazamiento positivo, porque es hacia el sentido positivo que es el desplazamiento, hacia el sentido positivo que hemos definido. Hasta detenerse, 400 metros hasta detenerse, significa que la velocidad final, eso es 0. En este caso, este dato está un poco oculto. 400 metros hasta detenerse. Esa condición hasta que se detiene. O sea que la velocidad final vale 0. Ahí ponemos velocidad final 0. Luego dice calcular qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos. La velocidad inicial,
¿Qué velocidad tenía? Aquí lo dice, un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 segundos. Va a una velocidad y aplica los frenos. No conocemos esa velocidad que tenía, que es la velocidad constante, que es la que nos están preguntando. No la conocemos. Entonces ese es el dato que tenemos que encontrar. Otro de los datos que vamos a encontrar dice acá, ¿qué desaceleración produjeron los frenos? Entonces nos está diciendo acá una desaceleración. Ya no está diciendo que es una aceleración contraria a la velocidad. Por lo tanto nos tiene que dar un valor negativo. Vamos a encontrar la velocidad inicial y la aceleración. Tenemos dos incógnitas. Vamos a encontrar una de ellas. Iniciamos con la velocidad inicial. Veamos la velocidad inicial. Vamos a buscar una ecuación que tenga, o varias ecuaciones que tengan velocidad inicial, pero que no tengan aceleración. Vamos a buscar las que tienen velocidad inicial. La número 1 tiene velocidad inicial, la 2 tiene velocidad inicial, la 3 tiene velocidad inicial y la 4 tiene velocidad inicial. Las 4 ecuaciones tienen velocidad inicial. Veamos, aceleración, que no tengan aceleración, porque vamos a encontrar la velocidad inicial, por lo tanto vamos a descartar aquellas que tengan aceleración. Veamos, la primera tiene aceleración, la descartamos. La segunda no tiene aceleración. La tercera tiene aceleración, la descartamos. Y la cuarta tiene aceleración. La única ecuación que no tiene aceleración es la número 2. Entonces nuestra ecuación es esa. Ecuación 2, que sería desplazamiento es igual 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicada por el tiempo. Siguiente paso es simplificar la ecuación antes de despejarla, si acaso se puede, si alguna de las magnitudes vale 0. Nos vamos a los datos, observamos que la velocidad final vale 0. La velocidad final aparece, aquí está. Ese valor vale 0, entonces eliminamos ese valor, velocidad final vale 0. Y la ecuación se reduce, desplazamiento es igual 1/2 de la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Bien, ahí aparece el paréntesis que no sirve de nada porque de alguna manera si no ponemos paréntesis siempre indica producto. Si lo ponemos así, ¿sí? 1/2 velocidad inicial por tiempo indica producto. ¿Sí? No necesitamos ponerle paréntesis. Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a despejar, veamos que queremos despejar velocidad inicial, este valor. Entonces este 1/2, este 2 que está acá, va a pasar a multiplicar con delta x. Escribimos 2 delta x. Y este tiempo que está acá multiplicando pasa a dividir sobre tiempo, es igual a velocidad inicial. Este despeje es bien importante que lo observes con cuidado, ¿sí? El 2 está dividiendo. Este 1/2 es como que tuviéramos velocidad inicial por tiempo, por 1 sobre 2. El 2 pasa a multiplicar con delta x. Y velocidad inicial por tiempo, como se está multiplicando, el tiempo pasa a dividir. Entonces tenemos ya despejada la velocidad inicial. Siguiente paso, pues sustituir datos. Velocidad inicial es igual 2 veces desplazamiento dividido entre el tiempo. Velocidad inicial va a ser igual. Vamos a ver, velocidad inicial, los datos son desplazamiento y tiempo. Desplazamiento tenemos 400 metros, 2 por 400 metros. En lugar de delta x ponemos 400 metros, que es el valor de delta x, 400 metros, dividido entre lo que vale el tiempo. El tiempo vale 25 segundos. 25 segundos. Entonces la velocidad inicial va a ser igual, aquí simplificamos 2 por 400 entre 25. Hagamos esta operación con la calculadora. Nos vamos a 400 por 2 es igual entre 25. Y nos da un valor de 32. 32 unidades, metros sobre segundo. Y ahí tenemos la velocidad inicial. Bien, ese valor lo vamos a ubicar acá. Lo ubicamos acá porque es el mismo problema. Entonces, para la aceleración podemos utilizar también ese dato. Así que lo vamos a ubicar. Veamos, vamos a ubicarlo en esta tablita de datos. Voy a borrar todo eso porque encontramos la respuesta. Y no le pusimos respuesta, pero esta es la respuesta, sí. Nos acordamos, la velocidad inicial ya la encontramos, ¿sí? Ese valor lo vamos a ubicar acá, 32 metros por segundo. Antes de borrarlo. Bien, hoy lo podemos borrar. Vamos con el literal
B. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos? Nos están preguntando por la aceleración. Si dice desaceleración, dice aceleración, al final es aceleración. Cuando dice desaceleración, nos está diciendo que ya se entiende que va a ir frenando, si va a ir perdiendo velocidad. Pero cuando dice desaceleración o aceleración, no está, pues estamos hablando de la magnitud aceleración. Entonces vamos a identificar la ecuación que tenga aceleración. Y bueno, todos los demás datos los conocemos. En este caso vamos a buscar aceleración. Todos los datos los conocemos. Así que cualquier ecuación que tenga aceleración. Veamos las ecuaciones que tienen aceleración. La número 1 tiene aceleración, la 2 no tiene, la 3 sí tiene y la 4 también tiene. De esas tres ecuaciones, ¿cuál es más sencilla? Veamos, esta tiene varios términos, está un poco complicada, esta también, aunque la velocidad final vale 0, se podría simplificar acá y tendríamos una ecuación relativamente sencilla, pero la número 1 está facilísima porque la velocidad final vale 0, ¿sí? Y solo tenemos estas cantidades. Entonces la ecuación conveniente es la número 1. Velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la velocidad final vale 0, esto se elimina, esto vale 0. Nos queda 0 es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a despejar a aceleración. Aquí tenemos aceleración. Aquí hay una suma de términos, aquí está el signo más. Este término lo vamos a pasar a este miembro de la ecuación con signo cambiado. Menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. ¿Estamos bien? Este término pasó con signo cambiado. Ahora el tiempo que está multiplicando con aceleración pasamos a dividirlo. Menos velocidad inicial dividido entre el tiempo es igual a la aceleración. Ya tenemos despejada la aceleración. Entonces decimos aceleración es igual menos velocidad inicial sobre tiempo. Menos velocidad inicial sobre tiempo. Sustituimos datos. Tenemos menos, este menos de la fórmula. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar ese valor de velocidad inicial. Es positivo, por cierto, 32 metros por segundo. 32 metros por segundo. Conviene que cuando hay signo menos, pues utilicemos tal vez un paréntesis como herramienta para evitar algún error. Sobre tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 25 segundos. Entonces la aceleración, decimos, bueno, este paréntesis lo vamos a quitar, menos por más da menos. Nos quedaría menos este valor, pues, menos 32 metros por segundo, así lo voy a dejar para no hacer otro paso, y decimos menos entre más, eso da menos 32 entre 25, hacemos 32 entre 25, nos da un valor de 1.28, menos entre más da menos 1.28, unidades, metros sobre segundo, sería metros sobre segundo dividido entre segundo, agregamos un 1, extremos por extremos, medios por medios, nos queda metro por 1, nos queda metro, dividido entre segundo por segundo, segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Y ahí tenemos el valor, solo que la pregunta hay que tener cuidado, observamos la pregunta. La pregunta dice, ¿qué desaceleración produjeron los frenos? Nos están preguntando por desaceleración. Entonces la respuesta también la podemos dar así. Esta respuesta nos está diciendo que la aceleración es negativa, es una desaceleración. Podemos dejar eso como respuesta. Pero de acuerdo a la pregunta, la respuesta podría parecer diferente. La respuesta podría dar positiva, porque ya la pregunta incluye la palabra desaceleración. Entonces la respuesta podría ser una desaceleración de 1.28 metros por segundo cuadrado. Y observamos que damos el valor positivo, porque aquí estamos incluyendo el sentido en la desaceleración. Si no escribimos desaceleración, tenemos que dejar la respuesta con signo negativo. Si fuera una pregunta de examen y que tendríamos que seleccionar la respuesta, posiblemente noten este, ¿sí? Porque ya nos están preguntando de acá que es una desaceleración. Entonces tenemos que dar el valor positivo, porque el signo solo indica el sentido, ¿sí? La aceleración es de 1.28 metros por segundo cuadrado en sentido contrario a la velocidad. Bien, ahí tenemos ya 4 ejemplos. Creo que estamos listos para resolver la guía de ejercicio correspondiente a movimiento uniformemente acelerado. Un saludo para ustedes, jóvenes, y suerte con los ejercicios.